saliendo a defender los derechos del rey derrocado, emprenden el franco camino hacia la independencia. Es el histórico año de 1810. El 19 de abril, tras la renuncia del capitán general español Vicente Emparan, se constituye en Caracas una junta que asume temporalmente el gobierno de la capitanía y envía a Bolívar con Andrés Bello y López Méndez para gestionar el apoyo de Inglaterra. Allá en Londres, Bolívar busca al venezolano más famoso de la época, Francisco de Miranda, héroe de la Revolución Francesa y general de la independencia norteamericana, y lo emplaza para que venga a dirigir la liberación de su país de origen. Aunque muy joven y con un modesto grado militar, Bolívar comienza a despuntar en el proceso venezolano. La noche del 4 de julio de 1811 ya pronuncia un encendido discurso en el cual pide abiertamente que Venezuela se independice de España. Horas después, se produce la firma del Acta de Independencia. Nace así la Primera República. Esta declaración es la primera del continente, pero desde Buenos Aires hasta Ciudad de México, casi toda Latinoamérica se proclama libre en los próximos meses. Pero la causa de la independencia venezolana va a enfrentar grandes contratiempos. En marzo de 1812, un terremoto devasta Caracas y le da argumentos al clero y a los partidarios de la monarquía para hablar de un castigo del cielo por desconocer el mandato divino del rey español. Bolívar grita y alecciona a la despavorida multitud con su proclama: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Los reveses militares hacen titubear a muchos. Aún Francisco de Miranda, el generalísimo que ha asumido la dictadura de la agónica república, cree que no podrán seguir adelante. Bolívar, el orador fulminante y febril, ocupa la comandancia de la guarnición de Puerto Cabello, que el 30 de junio de 1812 se amotina en su contra y se pasa a las fuerzas del jefe realista Domingo Monteverde. Bolívar ha debutado militarmente con un terrible fracaso a cuestas. Pero entonces ratifica con los hechos lo que proclaman sus palabras. Lejos de aceptar la derrota, jura que va a seguir hasta el fin. Es un hombre de solo 29 años, pero ya tiene claro cuál será su destino. Por eso no duda en detener al generalísimo Francisco de Miranda, quien ha capitulado frente a Monteverde. Capitulación que ellos interpretan como una traición. Bolívar desconoce su rendición y prosigue la lucha. La resistencia de Bolívar comienza ocultándose en Caracas, en la casa de su amigo el marqués de Casa de León. En agosto de 1812 logra salir de La Guaira, gracias a la gestión de su amigo, y va rumbo a Curazao. De allí parte a Cartagena. En noviembre del mismo año, 1812, desde Cartagena de Indias en Colombia, primero con alocuciones para los pueblos del sur y después con campañas militares, prosigue batallando contra España, porque en el futuro la causa de la independencia se librará contra la monarquía de Fernando VII, quien al volver al trono envía una expedición de 10.000 hombres para revertir el proceso emancipador de Venezuela. Aunque derrotado en Venezuela, Bolívar no se ha rendido y desde Colombia, entre diciembre de 1812 y febrero de 1813, desarrolla una vigorosa arremetida que le lleva a liberar varios pueblos de Magdalena, Barranca, Tenerife, Mompox, el Banco de Magdalena, Ocaña, hasta Cúcuta, en la frontera con el Táchira de Venezuela. Con respaldo de la Confederación Independiente de Nueva Granada, el 10 de marzo de 1813 invade a Venezuela por San Antonio del Táchira, iniciando la célebre campaña Admirable, que en pocos meses lo llevará de triunfo en triunfo hasta Caracas. Con un ejercicio sorprendente de la audacia, la optimización de sus escasos recursos y notables hazañas militares, va de Cúcuta a Mérida, donde por primera vez lo aclaman como libertador. De allí a Trujillo, luego a Guanare, Barinas, Araure y Valencia,
hasta llegar a Caracas en octubre del mismo año. Al impulso de semejantes proezas militares, se instala la Segunda República Libre de Venezuela. El 15 de junio de ese mismo año, 1813, mientras avanzaba la campaña admirable, había dictado su célebre decreto de guerra a muerte. Españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Ha lanzado este ultimátum para obligar a cada quien a tomar posición. Con ello quiere crear una conciencia de unidad nacional entre los venezolanos y obligar a los comerciantes españoles a respaldar la causa independentista. Es que un modesto comerciante de origen español, José Tomás Boves, se ha levantado como líder de los negros y mulatos y encabeza la reacción bárbara y brutal a favor de la monarquía española. Corren los terribles meses de la Guerra Cruel, 1813 y 1814. Boves, el psicópata de excepcional arrojo, caudillo natural de los llaneros, va demoliendo con terribles masacres la fortaleza de los patriotas. Bolívar y su Segunda República van ahora de derrota en derrota. El estadista colombiano Camilo Torres reconoce y enaltece su paradoja. Sois un militar en desgracia, pero también un gran hombre. Para entonces, Bolívar actuaba institucionalmente como mandatario de la Confederación de Nueva Granada, que lo asciende a general de división y le encarga la campaña para someter a la rebelde provincia de Cundinamarca. En septiembre le nombrarán mariscal de campo, pero él siempre preferirá el título de Libertador, con el cual le han aclamado oficialmente en su natal Caracas. El año de 1814 escenifica grandes victorias y terribles derrotas para la causa de Bolívar. El 12 de febrero de 1814, José Félix Rivas, tío político del Libertador, se cubre de gloria al armar un ejército apuntalado por jóvenes estudiantes. Y con ese ejército logra derrotar al mismísimo José Tomás Boves, quien en julio siguiente, comandando una arremetida realista, obliga a retirar más de 20.000 personas desde Caracas hacia Oriente, en la vía hacia Río Chico y Barcelona. Bolívar coordina la emigración de Oriente, que a pesar de su gran número de víctimas, salva a numerosas familias de la ferocidad de Boves. El destino produce una rara jugada. En la batalla de Úrica, de diciembre de 1814, los ejércitos libertadores son aniquilados, pero el gran caudillo popular de los españoles, José Tomás Boves, muere en una operación heroica dirigida por Pedro Saraza. Con los ejércitos patriotas devastados, se pierde la Segunda República, pero se crean las condiciones para que en el futuro cercano los patriotas pasen a liderizar afectivamente el alma nacional venezolana. Los reveses militares lo arrojan nuevamente al exilio. De Carúpano va a Cartagena, de allí a Pamplona, luego a Tunja. Explica al Congreso de Colombia los pormenores de la guerra. De allí a Honda y Ocaña. En Colombia tiene aliados y detractores. Finalmente, en mayo de 1815, llega a Jamaica, y allí tiene la oportunidad de analizar por escrito, con brillantez notable, las causas del fracaso y los retos para el futuro. Es la célebre Carta de Jamaica, donde aboga por la unidad para lograr la libertad. La América está encontrada entre sí, porque se halla abandonada de todas las naciones, aislada en medio del universo, sin relaciones diplomáticas ni auxilios militares, y combatida por la España, que posee más elementos para la guerra que cuantos nosotros furtivamente podemos adquirir. Personaje versátil, tiene el raro don de asumir visceralmente cada faceta de su actuación. En el campo de batalla, planifica meticulosamente, y cuando decae la moral de sus tropas, se mete personalmente en la pelea, dando muestras de arrojo suicida.
Es un orador conmovedor, capaz de improvisar y de leer impecablemente. También escribe con sentido analítico y sus ensayos incluyen sociología, historia,